Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidos aquí al evento de la Semana por la Legalización y Despenalización del Aborto. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, tenemos el honor de presentar el día de hoy a la bióloga Adriana Patricia López. El día de hoy nos acompaña con una ponencia muy interesante denominada Aborto Espontáneo, estigmas, mitos y realidades. El día de hoy, antes de darle el micrófono a la bióloga Adriana Patricia, me gustaría compartirles parte de su semblanza curricular. La bióloga Adriana es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es profesora de carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 2019, es editora independiente para Biointeractive desde 2021. Dentro de sus principales intereses se encuentra la ciencia, el feminismo y la sociedad. Ha tomado distintos diplomados como Relaciones de Género, Construyendo la Equidad entre Hombres y Mujeres, en el 2018 en la UNAM, Feminismos desde el Sur Global, Miradas Descoloniales y Postcoloniales, de la Coordinación de Género de la UNAM en 2022. También ha tomado el Diplomado de Filosofía y Pensamiento Feminista en la Universidad de Guanajuato en 2023. Ha tomado diversos cursos como Feminismo y Diferencias Biológicas, una lectura no androcéntrica de los cuerpos en la CIEC de la UNAM 2020. También ha tomado el curso de Bioética y Género en la UNAM en el 2021. El día de hoy nos dará la ponencia titulada Aborto espontáneo, estigmas, mitos y realidades. Para nosotros es un honor el día de hoy el que nos esté aquí acompañando y nutriendo con su conocimiento. Adelante. Ok, muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación. Voy a iniciar tratando de compartir mi ponencia porque luego son cosas que me fallan, entonces ojalá alguien me pudiera Se oye muy confirmar. bajito, Adriana. Ok, no sé si ahora se escuche un poco mejor. Ok, sí, bueno, entonces voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Bueno, pues quiero comenzar agradeciendo muchísimo la invitación. A mí me hace muy feliz poder participar con ustedes, poder compartirles mis reflexiones en torno a temas que me interesan muchísimo, como el aborto espontáneo. Principalmente quiero agradecerle a Diana Letia Guerrero, que en un principio se encargó de gestionar esto, y después, pues principalmente a Carla Ramírez Pulido, ¿no? Que estuvo ahí conmigo. Y también a Gabriela Vázquez por estar aquí. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo que por donde vivo hay mucho ruido, entonces hasta cuando aterrizan los aviones escuchas, son cosas que se salen de mi control, pero bueno, esperemos que no pase nada terrible que se impida que se me escuche. El día de hoy yo les traigo una plática muy sencilla en torno a un tema que a mí me interesa muchísimo ya desde hace un par de años, que es el aborto espontáneo. Entonces, me parece que en esta semana, ¿no? Mañana que se celebra esta lucha por la despenalización del aborto, me parece muy importante hacer un recorrido histórico en torno al aborto y también pues que nos enfoquemos en el aborto espontáneo, ¿no? Que me parece que a veces se deja un poco de lado al momento de analizar el aborto en general. Así que les traigo tres propuestas, o bueno, tres puntos en los cuales voy a basar esta plática. En la primera voy a dar una brevísima historia del aborto. Después voy a explicar de manera general cómo se entiende el aborto espontáneo, cómo se ha analizado y cómo es una experiencia más común de lo que se puede pensar. O no sé ustedes, pero yo cuando inicié estas investigaciones, pues me llevé con muchas sorpresas que no creía, ¿no? Y una de esas es que es una experiencia muy común. Y por último, les voy a compartir las reflexiones finales, hasta dónde he llegado y pues lo que me gustaría seguir analizando en el futuro. Entonces voy a comenzar. Ay,
se cambió sin querer. Bueno, breve historia del aborto, ¿no? Primero quiero empezar diciendo que este recorrido histórico lo voy a hacer un poco desde donde se cuenta la historia mal llamada universal, desde donde se cuenta también la historia de la ciencia, ¿no? Que es desde el norte, desde occidente, desde la blanquitud. Entonces me voy a centrar en determinados lugares y en determinados hechos históricos. El aborto, o bueno, la historia se puede dividir a grandes rasgos, les dije que esto iba a ser algo muy breve, en 3 fases. Ajá. La primera comprende, o bueno, llega hasta finales del siglo XVII, comienzos del XVIII. Ajá. Y se puede decir que el aborto, pero no solo el aborto, ¿no? También el embarazo, el feto, la gestante, se van a entender como una cuestión de mujeres. Se va a pensar desde algo privado. La segunda fase va a comprender o va a empezar a partir del siglo XVIII, ¿no? Este siglo también llamado el siglo de las luces, donde la Revolución Francesa es como el evento histórico y vamos a ver cómo el feto se convierte en una cuestión ya de interés público. Va a cambiar la percepción que tenemos en torno a él. Y la tercera fase que vamos a ver es desde principios del siglo XX hasta la actualidad, como gracias a las luchas y los movimientos feministas hemos podido colocar a la mujer como el sujeto principal del embarazo y también del aborto. Y bueno, ¿no? Esto también es algo que no está terminado, como ya sabemos. Y por esto mismo que estoy basándome en una historia occidental, ya sabemos que, bueno, ¿no? La religión judeocristiana también tiene un papel principal en todas estas sociedades, por lo tanto, también voy a hablar un poco de cómo la Iglesia va modificando su postura con base en los avances de la ciencia. Hay distintas religiones que tienen también distintas posturas en torno al aborto. El día de hoy yo no me centraré en ellas, claro que sería fascinante también estudiarlas, pero por el momento lo voy a dejar hasta aquí. Así que voy a comenzar con la primera fase. Como les dije, se puede titular una cuestión de mujeres y el feto como algo privado. Ya les había comentado que va a ser previo al siglo XVIII y aquí el feto se va a pensar como una identidad no autónoma, sino que va a ser parte de la mujer. Incluso en este libro de Giulia Galeotti, del 2004, que se titula Historia del aborto, aquí ella nos comenta cómo se percibe en esta época, ¿no? Se dice, es un fruto que hasta que no está maduro, no puede concebirse separadamente de la planta, ya que solo en virtud de la maduración se convierte en una entidad autónoma. Entonces, como vamos a ver, en esta época el embarazo se concentra en un solo sujeto, que va a ser la gestante. Y va a ser visto como uno más de todos los procesos fisiológicos y de los cambios femeninos. No va a existir esta relación que se va a instaurar más tarde entre el embrión o el feto y la mujer. No va a haber términos de relación, solamente va a haber un sujeto y ese sujeto va a ser la gestante o la mujer, ¿no? Y bueno, la mujer desde aquí se va a ver identificada únicamente con funciones reproductivas. Primero va a ser una hija, después se va a convertir en una mujer y finalmente este destino biológico, que va a ser convertirse en madre. Por lo tanto, podemos ver que desde estas sociedades previas al siglo XVIII ya se empieza a valorar a las mujeres en la medida de su fecundidad. Además de que también va a ser la responsable única en caso de que exista esterilidad entre la pareja. No se va a investigar
qué papel juega el varón, porque todo se va a centrar únicamente en ella. No sé por qué no le puedo avanzar. Ah, ya le pude avanzar. Entonces, en esta época, previo al siglo XVIII, ¿qué va a pasar en cuestiones prácticas y teóricas en relación con el parto y con el aborto y con el embarazo, ¿no? Bueno, la teoría y la práctica van a permanecer separadas. No era común que los hombres asistieran a partos porque, pues, se consideraba hasta cierto punto indecente e inmoral que vieran ciertas partes de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, eran las parteras, las también llamadas comadronas, las cuales se encargaban de auxiliar, tanto en el embarazo como en el parto y el aborto. Sí existen investigaciones obstétricas por parte de médicos, pero como les digo, estas son meramente teóricas. No participaban en estos eventos porque, bueno, lo consideraban incongruente con su labor, ¿no? Decían, eso es una cuestión de mujeres. Además, era muy difícil en esa época, bueno, eso es lo que se dice, era muy difícil detectar un embarazo porque, entre otras cosas, bueno, el ciclo menstrual era muy irregular en esa época debido a una escasa y mala alimentación, y este era un factor que volvía el diagnóstico del embarazo muy difícil, ¿no? Y todavía más si hablamos del aborto, si era espontáneo o no. Entonces, ¿cuál era la señal clara, última de que sí había un embarazo? El movimiento fetal. A partir de que ya se podía percibir un movimiento fetal, era que el embarazo podía ser reconocido socialmente. Si esto no ocurría, si había un aborto antes, pues no pasaba nada, ¿no? Digamos que las mujeres eran las únicas que podían tener agencia en torno a su conocimiento o no del embarazo. Y como ahora hay ciertos síntomas, ¿no? El más común es, por ejemplo, tu periodo menstrual se detiene, por allá dicen que eran como ciertos dolores en ciertas partes del cuerpo que les podían dar señales de que podían estar embarazadas, ¿no? Ellas mismas podían sospecharlo, pero como ya les mencioné, no se va a hacer algo ya fehaciente hasta que exista un movimiento fetal. Por lo tanto, hasta la segunda mitad del siglo XIX, más o menos, se va a considerar que la decisión de interrumpir el embarazo es exclusiva de la gestante y no porque hubieran sido sociedades muy abiertas, muy libres y que reconocieran plenamente los derechos de las personas, ¿no? Sino porque había un desinterés en esos temas por parte de lo institucional. Se dice esto, ¿no? Es decisión de la gestante, pero se sabe que en caso pues de matrimonios, obviamente ahí la pareja podía jugar un papel importante en esta decisión. Como les dije, me estoy centrando en las sociedades occidentales y aquí la Iglesia va a tener un papel muy relevante, pero vamos a ver cómo a lo largo de su historia también ha cambiado la noción que tienen en torno al aborto. Así que hasta el siglo XVI había una pregunta que se discutía de manera recurrente, que es ¿cuándo ocurre la hominización del feto? Cuando el feto deja de ser un ente amorfo y ya puede adquirir esta configuración o consideración de humano. Vamos a tener distintas opiniones. En el siglo IV, San Agustín va a proponer que el aborto no va a ser un asesinato porque el alma no puede vivir en un cuerpo sin forma. Y él va a proponer que el feto adquiere forma hasta el tercer mes del embarazo. Antes, pues, no está penado, o bueno, él propone, ¿no? Que si la mujer aborta, pues no pasa nada, porque en realidad no está incurriendo en un delito. En el siglo XIII
San Alberto Magno asevera que el alma del varón se infunde hasta los 40 días y la de la mujer hasta los 90 días. Entonces, en este relato bíblico donde Adán fue creado primero y después Eva, bueno, ¿no? Yo creo que en esas cosas se están basando y por eso es que el alma de la mujer tarda un poquito más en llegarnos, ¿no? Hasta los 90 días. Y por último, Santo Tomás de Aquino va a decir, el aborto va a ser un pecado cuando el feto tiene alma. Pero como ya vimos, no van a plantear en un inicio que desde la concepción el feto tenga alma. Que cambien de parecer se lo vamos a deber a un personaje de la ciencia muy famoso, pero esto lo vamos a ver ya casi, a continuación, ¿no? Seguramente mucha gente reconoce esta imagen que tengo aquí y bueno, son los dibujos de Leeuwenhoek. Vamos a pasar a la fase 2 de esta brevísima historia del aborto. Esta la vamos a situar, como ya les había dicho, en el siglo XVIII y uno de los eventos más relevantes que va a hacer que se cambie la percepción del feto va a ser a partir de la Revolución Francesa. Pero no solo eso, sabemos que el siglo XVIII también es conocido como el siglo de las luces porque en él ocurren múltiples avances científicos que hacen que la manera en que las sociedades funcionan se transforme. Así que vamos a tener un evento muy importante con Anthony von Leeuwenhoek, que con su microscopio, con estas lentes talladas, va a empezar a observar espermatozoides. ¿Y qué va a ver en estos espermatozoides? Bueno, pues él va a asegurar que ve que hay hombrecitos formados ahí, que ya están completamente formados, entonces lo único que va a pasar en el embarazo es que estos hombrecitos, o bueno, más bien estas personitas, se van a encargar de crecer y crecer y crecer. Pero fíjense cómo esta visión es bien importante porque ya se tiene una idea preformacionista. Es decir, que el embrión desde la fecundación ya se va a encontrar completo en la mujer. Así que esto que les había comentado del alma, de a partir de cuando llega al feto, va a cambiar la manera de pensar, no nada más de la sociedad, también de la iglesia. Y bueno, vamos a tener otro evento muy importante antes del siglo XVIII, que va a ser en el XVII, ¿no? Con este rey Luis XIV de Francia, que va a hacer que un médico llamado Jules Clement sea el primero en intervenir en un parto. Entonces, aquí también vamos a ver cómo poco a poco estas mujeres, las llamadas comadronas, parteras, van a estar siendo desplazadas, de estos lugares antes que se percibía el embarazo, el parto, el aborto como algo solo de mujeres, va a empezar a modificarse porque los médicos van a empezar a intervenir en ellos. De hecho, en 1774 va a haber un médico llamado William Hunter que se va a encargar de hacer, por llamarlo de alguna manera, porque ahorita se me fue la palabra, como un álbum en el cual se va a encargar de ilustrar al útero, embarazado, por decirlo de alguna manera. Entonces, va a hacer estos dibujos del útero con el feto ahí adentro de él en tamaño natural. Si quieren ver algunos de estos dibujos, son súper sencillos de encontrar, no tienen más que googlearlos. Yo quería colocar uno aquí, pero bueno, al final decidí que no. Pero si ustedes gustan, en verdad que es muy, muy sencillo de hallarlos. Así que fíjense cómo a partir de ciertos descubrimientos científicos ya va a ser posible visualizar a un feto. Eso que estaba nada más en el imaginario, eso que se desarrolla
dentro del cuerpo de la mujer, ese fruto que todavía no está maduro para desprenderse, por decirlo de alguna forma metafórica, ya no se va a percibir así, ya se va a ver como una individualidad. Ajá. Va a haber una personita contenida desde el momento de la fecundación que se va a encargar de crecer dentro del vientre materno. Por lo tanto, ya no va a haber en esta manera de ver el embarazo una sola individualidad, un solo sujeto, sino que ya va a haber dos. La gestante y el embrión o el feto. Y con esto también el embarazo se va a ver como una cuestión de interés público. Les voy a contar por qué. Pues recuerdan, va a haber una revolución, pero también va a haber plagas, epidemias, por lo tanto la población va a empezar a disminuir. ¿Y qué van a hacer los estados? Pues tratar de que haya más nacimientos. Así que como ya les había comentado, con todos estos descubrimientos, el embarazo se va a ver como una relación entre dos entidades distintas, la gestante y quien nacerá. Así que ya no nada más hay dos individuos, hay dos vidas involucradas. Se plantea la pregunta, ¿qué vida vale más? Pues bueno, los estados nacionales van a tener la respuesta rápidamente. Ellos van a decir, se tutela a quien va a nacer. Por lo tanto, el feto se va a convertir en una entidad políticamente relevante. Como les había dicho, aquí los estados van a tener como prioridad el índice elevar el índice de natalidad. Entonces se van a buscar ciudadanos como soldados y trabajadores. Ahorita les voy a dar en otra diapositiva pues algunas frases célebres, ¿no? Que respaldan esto que les estoy narrando. Así que la mujer va a ser vista ahora como un sujeto fundamental con una función propia en la visión política, pero desde su fisiología y desde su biología. Y bueno, les dije que esta era una narración, una historia muy, muy breve, ¿no? Así que decirles que en los siguientes 3 siglos, el cuerpo de la mujer va a ser invadido por agentes externos. Todos estos conocimientos van a cambiar la visión que se tenía y que se pensaba del aborto. Esto ya también se los había comentado. El feto es una entidad que existe desde el momento en que va a ser concebida y ya no hasta que se separa del cuerpo femenino, ¿no? Antes se decía que cuando es expulsado y da su primer respiro y ya se puede cortar el cordón umbilical, hasta ahí ya se va a considerar como una persona. Antes no. Por lo tanto, la gestante va a dejar de ser la voz oficial al respecto y va a pasar a hacerlo la ciencia, ¿no? Con todo esto que les digo que poco a poco se fueron inmiscuyendo los hombres en estas cuestiones y también van elaborándose herramientas, instrumentos, técnicas, pues que permiten estudiar e invadir los cuerpos de las mujeres. Acá les traigo este dibujo que es de un estetoscopio. Yo no lo sabía, me enteré hasta hace poco que uno de los principales motivos por los cuales se creó era porque los hombres cuando querían estudiar a las mujeres o bueno, diagnosticarlas, examinarlas, pues no se consideraba decente que pegaran su oído a su pecho para escuchar la respiración, ¿no? Entonces elaboraron el estetoscopio para así poderlas examinar o explorar. Entonces, si podemos ver esto desde términos de embarazo, parto, aborto, esta relación que ya se creó entre la gestante y el feto va a estar cada vez más mediada por otros. Y nos dice Galeotti en este libro que les comentaba,
La futura madre se vuelve pública incluso ante sí misma, ya que para saberse embarazada tiene necesidad de una intervención externa que le diga sobre sí misma y sobre su estado, ¿no? Fíjense cómo poco a poco esta legitimación de nuestros saberes se va perdiendo incluso por nosotras mismas. Así que la relación más poderosa o de más interés para la sociedad va a ser la que va a estar entre el feto y el Estado. Lo que ya les había comentado, a los estados-nación les urgía repoblar sus naciones, ¿no? Y por ejemplo, Diderot va a plantear, un Estado es tanto más poderoso cuanto más poblado se encuentre. Por lo tanto, todo nacimiento se va a convertir en un acontecimiento políticamente relevante. Y aquí la maternidad va a ser considerada como un acto de patriotismo, mientras los estudios de la ciencia se van a encargar de legitimar esta idea de que existe una predestinación biológica que hace de la maternidad una obligación, ¿no? Todo este asunto teleológico de, bueno, pues si las mujeres tienen útero es para reproducirse, ¿no? Para parir. Rousseau va a plantear, la madre es una figura necesaria y debe estar dispuesta a renunciar a todo a efectos de que el hijo nazca y crezca. Por lo tanto, la mujer embarazada ya no va a ser más o solamente la mujer del ciudadano, sino que en cierto modo se va a convertir en propiedad del Estado, en tanto que el embrión que trae adentro, pues también lo va a hacer. Y como les dije, todos estos descubrimientos, conocimientos, van a hacer que las consideraciones en torno al aborto cambien. Como les había dicho, en la iglesia estaba permitido, o bueno, no era castigado abortar hasta determinado momento, ¿no? Principalmente había quien proponía hasta el tercer mes, y ya habíamos dicho que si no, pues 40 días. ¿Por qué? Pues porque existía la idea de que en algún momento el feto era un ente inanimado, pero hasta que adquiría el alma, pues entonces ya era animado. El Papa Pío, en 1869, va a borrar esta distinción y va a decir que el alma existe desde la fecundación. Como les había dicho, Leeuwenhoek jura que ve personitas ahí en el microscopio y entonces dicen, bueno, pues si ya está perfectamente bien formada una persona, quiere decir que ya tiene alma, ¿no? Por lo tanto, va a haber una excomunión para todas aquellas personas que lo practiquen o colaboren. Esto, fíjense, hasta el siglo XIX. Y bueno, hasta la Revolución Francesa en términos legislativos, esto ya también se los había comentado, no había una construcción alguna en materia del aborto, no había un interés institucional. Y bueno, después la condena dependía si se había verificado o no la animación en los fetos. Si se consideraba que el feto era inanimado, bueno, pues se les daban penas leves, pero si era animado, la pena ya era de muerte. Así que el aborto se empieza a ver como un acto lesivo de quien va a nacer y como ofensa a un interés colectivo. Si se dan cuenta, la mujer como sujeto cada vez va perdiendo visibilidad. Así que va a haber cambios institucionales, pero también cambios simbólicos. Por lo tanto, el embarazo, el parto y el aborto van a pasar de ser regidos por saberes tradicionales y empíricos a los lugares de los que poco a poco se va apropiando tanto la ciencia como la política. Y así es que las mujeres quedan deslegitimadas, no nada más a decidir por sí mismas, sino que también todas estas personas que ayudaban en los partos y en los abortos empiezan a perder legitimidad y autoridad. Todo esto ha llevado, o bueno, nos ha traído hasta el siglo XX.
donde también empiezan a ocurrir cambios sociales importantes, principalmente una separación entre la sociedad y la iglesia. A esto debemos sumarle múltiples movimientos feministas. Con esto no quiero decir que el feminismo haya nacido aquí, para nada, pero digamos que las luchas en torno a los cuerpos de las mujeres, a nuestra sexualidad, empiezan a ganar mucha fuerza. Y empieza a haber cambios en torno a la sexualidad. Un ejemplo claro, bueno, no son los temas de anticoncepción. Como ya sabemos, la iglesia también lo tenía prohibido. En algún momento las instituciones también lo tenían prohibido. Era, como ya les dije, un ataque al bien común, a la colectividad. Pero bueno, en 1960, por ejemplo, la píldora ya empieza a venderse y a distribuirse, que estuvo lista desde muchísimo antes, ¿no? Y cuando digo en 1960, estoy dirigiéndome a estos países que les dije de los que iba a hablar. No es que a nivel mundial en 1960 todas las mujeres tuvieran derecho a la píldora anticonceptiva, era en ciertos países, también no a cualquier tipo de mujeres, principalmente en una época fue solamente a mujeres que estaban casadas y cuyos maridos les habían dado permiso de consumirlas. Pero bueno, empezaron a modificarse todas estas maneras de ver a nuestra sexualidad gracias a las luchas feministas, y así es como han surgido nuevas leyes en materia de aborto en todo el mundo. Ahorita yo les traje aquí un mapita que se centra únicamente en América Latina, porque pues es nuestra región y es la que a mí me interesa, para contemplar cómo está la situación actualmente acá. Creo que no se alcanza a ver mucho, bueno, yo no alcanzo a ver bien, pero si la memoria no me falla, Colombia ahorita sería el país que tiene la ley para el aborto voluntario más, bueno, con un plazo más amplio, me parece que es hasta la semana 24, si la memoria no me falla. Pero bueno, ahí también está la situación de cada país, de acuerdo a los colores o a las letras que tengan, es en qué situaciones sí está permitido, ¿no? Por ejemplo, Chile dice prohibido salvo casos concretos, por ejemplo, cuando la vida de la madre corre peligro, también está permitido en casos de violación y permitido en casos de malformaciones. Aquí está la página de donde lo saqué, también está un mapa de la situación en Europa. Y según yo son los únicos dos mapas que hay ahí, pero bueno, tampoco la revisé tan a fondo. Entonces, así hemos llegado con respecto a la materia del aborto, que es lo que nos trae aquí el día de hoy. Sin embargo, yo quiero centrarme el día de hoy en el aborto espontáneo, aunque considero importantísimo seguir luchando por la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece muy importante recordar cómo esta interrupción es algo que ocurre de manera natural, muy entrecomillada esta palabra natural. Así que también les traigo un poco de información en torno a este tema. Cuando yo empecé a investigar, llegué a la conclusión de que el aborto espontáneo es una experiencia súper común. Se puede entender como la pérdida involuntaria de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos, aproximadamente hasta las 22 semanas de gestación, y sucede en el 10 o 30% de todos los embarazos. A mí esta cifra me parece un montón, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, si hay 10 gestantes que acaban de darse cuenta que están embarazadas, entre 1 y 3 de ellas no van a terminar su embarazo, quieran continuar con él o no quieran continuar con él.
Este porcentaje, que les dije que puede ser muy grande, varía debido a que no se consideran muchos de los abortos preclínicos que ocurren antes de que la persona esté consciente de que esté embarazada. En algunos capítulos que yo he leído que hablan sobre aborto espontáneo, pues algunas mujeres mencionan que tienen la sospecha de estar embarazadas, pero que de pronto empiezan a sangrar y entonces lo interpretan como un retraso en su ciclo. Sin embargo, llega un momento en que ese sangrado ya no es común y bueno, ¿no? Es cuando se dan cuenta que más bien estaban embarazadas y que estaban experimentando en ese momento un aborto espontáneo. Por eso las cifras pueden ser tan variables, ¿no? Pero yo creo que casi todos los rangos plantean entre el 10 y el 30% de todos los embarazos. Aquí traigo otra información. Van a decir que el aborto espontáneo es la complicación más común durante el embarazo, o sea, la más común, ya que de todas las gestaciones clínicamente reconocidas, entre el 15 y el 20% van a terminar en un aborto espontáneo. Aquí la cifra es un poquito menor, ¿no? Se quedan hasta el 20. Solamente 2 mujeres de estas 10 que les decía no terminarían su embarazo. Y ocurre principalmente durante el primer trimestre. Además, se ha estimado que aproximadamente un cuarto de las mujeres que se embarazan sufrirá un aborto a lo largo de su vida. Cuando yo leí esto, llegué a la conclusión, bueno, me puse a pensar en las mujeres que yo conocía, en los casos de embarazo que conocía. Al inicio dije, pues no ubico a tantas, pero ya que empecé a reflexionar, que me tomó unos 5 segundos, me di cuenta que sí, pero que no se habla de ello, ¿no? Que más bien eh, se comunica con otro lenguaje, ¿no? Se dice un aborto espontáneo. Por lo tanto, creo que todas las personas conocemos a alguien que ha padecido un aborto espontáneo. Sin embargo, es un tema del que casi no se habla, entre otras razones, porque se le ha otorgado a nivel social, pues una visión trágica, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con la idea que tenemos en torno a la maternidad, como uno de los objetivos centrales de las mujeres, que esta visión obviamente ha cambiado a lo largo del tiempo, pero sigue ahí. Así que yo planteo que el aborto espontáneo es un tema invisibilizado, entre otras cosas porque me he encontrado con muy poca información y porque en esta información se dice que no suelen estudiarse sus causas, especialmente cuando es la primera vez que ocurre y si sucede durante el primer trimestre del embarazo, ¿no? Es como, bueno, es algo que llega a pasar y listo. Y fíjense cuando se intenta explicar por qué ocurre todas las opciones tan amplias que hay, ¿no? Puede ser resultado de anomalías genéticas fetales, factores maternos hormonales, inmunológicos, infecciosos o uterinos, pero también se ha asociado con la edad materna, con la obesidad, como todo, el consumo de tabaco y o alcohol, también como todo, o hasta la falta de bienestar emocional. Entonces, prácticamente, bueno, a mí lo que esa información me dice es que prácticamente por cualquier cosa puedes tener un aborto espontáneo. Y bueno, aunque muchas veces no es posible distinguir si el aborto ha sido voluntario o espontáneo, en varios países es considerado un delito. Como ya les había dicho, es espontáneo o voluntario. Por lo tanto, las gestantes que lo padecen pueden ser criminalizadas y castigadas. Y a mí esto me parece completamente inverosímil e indignante, ¿no? Porque no es posible que por algo que tu cuerpo hace solo, también luego dicen, mi cuerpo, mi decisión. Bueno, a veces es mi cuerpo, pero no es mi decisión, ¿no? ¿Cómo voy a ser criminalizada y castigada por algo en lo que yo de alguna manera no tuve poder de decisión, ¿no? Y así que por eso es que aquí les traigo una sugerencia de episodios si es que quieren empaparse un poquito más en estos temas, también por ser la semana del aborto. Hay un podcast muy interesante en el cual en 2019 se
se elaboró un episodio que se titula Nosotras Decidimos, que narra la lucha por la despenalización del aborto en Ecuador. Y bueno, ¿no? Comienza con un caso en que una mujer que estaba embarazada tiene un aborto espontáneo y va a la cárcel por algo en lo que ella no tuvo absolutamente nada que ver, ¿no? Como, entonces, me parece que es como justo que en las constituciones se considera, o es como si el aborto espontáneo no existiera, cuando vemos que es tan común, ¿no? Porque lo tengas por la razón que sea, vas a la cárcel. Y bueno, pues ese era nada más como una sugerencia en torno a este tema que les quería comentar. Y me voy a apurar porque ya vi que ya me quedan unos cuantos minutos. Bueno, en esta búsqueda, como ya les había dicho, me he encontrado con poca información sobre él en todos los ámbitos, ya sea desde el punto de vista médico, biológico, sociológico, etcétera. Incluso la gran mayoría de capítulos, de artículos, se hablan en primera persona, es decir, son narrados por mujeres que han experimentado abortos espontáneos o son sociólogas que han entrevistado a mujeres con esta experiencia, ¿no? Yo pienso que no se habla porque en el imaginario colectivo puede pensarse como una falla en los cuerpos de las mujeres, como si estos tuvieran la función última de procrear, ¿no? Ya les dije, como algo teleológico, como un destino biológico. Por lo tanto, cuando no se logra llevar un embarazo a término, ya sea que las mujeres lo deseen o no, se va a considerar un fracaso de ellas y de sus cuerpos, ¿no? Porque es como, a ver, tienes una función en la vida, que es reproducirte, ¿cómo es posible que eso no lo puedas lograr? Así que el aborto espontáneo va a impedir que la mujer cumpla íntegramente su destino fisiológico. Por lo tanto, se le va a pensar o a considerar como algo indigno. Y bueno, ya para concluir, las reflexiones finales que he tenido en torno al aborto, bueno, hasta el momento, claro, es que el aborto, ya sea espontáneo o no, se va a considerar algo antinatural, porque de alguna manera va a interrumpir un mandato divino o va a eliminar una vida humana. Es decir, va a ser la violación de un proceso natural. Me parece también muy importante que consideremos de qué manera estamos entendiendo o viendo a la gestante, al feto y al embarazo, porque también dependiendo de cómo analicemos a estos sujetos y a estos procesos, es la manera en que vamos a entender el aborto. El aborto espontáneo es visto socialmente como un fracaso de las mujeres para alcanzar la maternidad, que ya les dije que es el fin último de las mujeres. Y bueno, también el aborto ocurre todo el tiempo y de todas las maneras, ¿no? Es tan antiguo como las sociedades mismas. Por lo tanto, debemos tener presente que el aborto también se puede entender como un proceso natural, el espontáneo, ¿no? Y a partir de ahí, el voluntario lo podemos entender de una manera más clara como un derecho que debe ser practicado de manera digna. Y por último, porque ya vi que ya me están llegando mensajitos, me quedo con esto. El aborto espontáneo y voluntario se ha practicado con o sin consentimiento legal, médico o religioso en todas las etapas de la historia. Como ya les había dicho, es tan viejo como las sociedades humanas. El modo en que lo hemos analizado se ha ido modificando con los cambios en la ciencia y ante las necesidades del Estado. Y esto va a seguir ocurriendo. Yo creo que la gestante es la única protagonista del embarazo, por lo tanto es la única protagonista del aborto. Y creo que no se habla tanto del aborto espontáneo porque nos ha sido arrebatado el derecho a interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Por eso hemos puesto poca atención a esto, ¿no? Y recordar que también abortamos de manera natural. Y con eso terminaría mi
plática. Les quiero agradecer. Una disculpa por no poner las referencias. Si alguien las quisiera tener, pues les dejo mi correo y con mucho gusto se las paso. Y eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, bióloga Adriana. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia. Dentro de los comentarios que han brindado en la audiencia, nos comentan que están agradecidos por esta interesante plática. Celeste Lorenzo menciona que es innegable que el aborto espontáneo ha sido en gran medida ignorado. Ella pregunta si usted ha notado cambios en la conversación pública sobre el aborto espontáneo debido a las redes sociales y de qué manera cree que éstas han tenido impacto. Las redes sociales. Ok, bueno, Celeste, muchas gracias por tu pregunta. Primero decirles que cuando me encuentro información desde lo social, creo que sí tienen cierto carácter mucho más sensible que otras publicaciones como las médicas o desde lo biológico, pero creo que sigue teniendo un discurso ligeramente esencialista, ¿no? Porque pues se ve como un evento triste o que requiere un duelo, y yo no estoy diciendo que no lo requiera, claro que lo requiere, pero creo que la figura de la madre sigue estando muy presente ahí. Entonces, quizás sí ha habido un cambio desde redes sociales porque hay un análisis que parte del respeto a la persona que tuvo este proceso, pero de alguna manera sigue estando presente la idea de la maternidad como fin último, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de que una persona quiera ser madre, pero creo que se podría prestar también a otros análisis, no nada más a esto. No sé si te contesté, Celeste. Muchas gracias. También Edwin Medina comenta que está agradecido por la información que nos comparte el día de hoy y pregunta cuáles son las principales razones detrás de la estigmatización del aborto espontáneo y cómo ha afectado a las personas que han experimentado esta pérdida. Ok, bueno, ¿no? También lo dice Simone de Beauvoir en el capítulo de la maternidad, que se estigmatiza porque no se llega a este fin último desde lo fisiológico que tenemos las mujeres, que es de ser madre, ¿no? Entonces, como de alguna manera se niega tu ser mujer porque no estás cumpliendo las funciones biológicamente pensadas para ti, ¿no? Desde tus roles. Entonces creo que a partir de ahí se da esa estigmatización. ¿Qué tan mujer eres si no estás cumpliendo con el mandato biológico principal? ¿Y cómo ha afectado a las personas? Pues fíjate, Edwin, que en este libro que les compartí, creo que está por acá, sí, maternidades, experiencias y narraciones, una mirada a través de los campos de saberes, hay un capítulo cuyo nombre ahorita se me olvidó, se llama algo así como que de pronto fue como si algo se me desprendiera, que es donde les digo que hay muchas mujeres que narran esta experiencia, pues la mayoría lo aborda de una forma dolorosa porque muchas de ellas, independientemente de que quieran ser madres o no, se dan cuenta que ocurre un sesgo en la comunicación con sus parejas y con sus personas cercanas, porque no quieren hablar de eso. ¿Por qué no quieren hablar de eso? Pues no lo entienden, ¿no? Entonces ellas, esta idea del desahogo no lo encuentran. Entonces, les afecta a las personas porque de alguna manera se sienten solas. Justo por eso también están estas cuestiones del acompañamiento en los abortos, ¿no? Muchas gracias.
También, por otra parte, nos preguntan el, ¿cuál sería un buen acompañamiento para las mujeres que han pasado por un aborto espontáneo y cómo afecta esto a las parejas, cómo apoyarlos cuando se tiene este estigma que no expresan emociones? Ay, ok. Muchas gracias, Andrea. Esa pregunta yo también me la he hecho mucho, pensando como en estos acompañamientos que están para las mujeres que deciden interrumpir de manera voluntaria sus embarazos. Justamente en un curso de bioética y género, yo le preguntaba a una acompañante pues si era el mismo mecanismo, ¿no? Acompañar a una mujer que tuvo un aborto voluntario que aquella que tuvo un espontáneo. Y pues me decían que las mujeres que tenían un aborto espontáneo no suelen acercarse a estos lugares porque piensan que son exclusivos para aquellas que sí han podido decidir. Entonces es muy poco común tenerlas y, y bueno, ¿no? Me dices cuál es un buen acompañamiento que han pasado por esto. No lo sé, Andrea, ojalá lo supiera, pero yo creo que también desde esos lugares, desde estos acompañamientos para mujeres que deciden interrumpir su embarazo de manera voluntaria, creo que también es un buen lugar para empezar, ¿no? Y no sé si había otra pregunta. Sí, muchas gracias. También otra de las preguntas que nos hacen es en este sentido, ¿no? Pensando que pues muchas de las mujeres que pasan por un aborto espontáneo pues no saben esta información. Celeste nos pregunta cuáles podrían ser estas estrategias desde el ámbito científico o médico para aumentar la conciencia y la información sobre este tema. Del ámbito científico, médico. Pues punto número uno, yo creo que deberíamos de mencionarlo mucho más, ¿no? O sea, porque creo que la noción que tenemos es que a partir de que se dice, oh, estás embarazada, inmediatamente das por sentado de que si no haces nada, en 9 meses va a crecer una criatura, ¿no? Y es como, a ver, no, hay un montón de factores em, que pueden modificar esa línea que inconscientemente trazamos, ¿no? Entre la idea de embarazo y parto. Entonces, me parecería que deberían de informar un poco más las médicas, los médicos que llevan a cabo estos, que cuidan, no sé cómo decirlo, a estas personas embarazadas, em, pero también hablarles de esta realidad. No sé ustedes, ¿no? Pero yo no lo sabía, yo no sé si cuando una persona está embarazada se les diga, oye, tienes entre el 10 y 30% de que esto acabe en un aborto espontáneo, ¿no? A lo mejor sí. Yo nunca he escuchado, ¿no? A una persona embarazada que diga, bueno, pero me dijeron que esto puede pasar. A menos que se detecte algo como un sangrado o algo poco común, ¿no? De lo que se espera. Entonces creo que eso debería de ser un poco más de información, pero claro que también, pues nosotras también adueñarnos o reapropiarnos de los saberes, ¿no? Y empezar a dejar de temerle a estos temas e investigar por nuestra propia cuenta. Creo que en eso las redes sociales han ayudado porque hay muchos sitios en donde pues puedes recibir información. Muchas gracias. Por otra parte, Sebastián Reina nos comenta, hoy en día se está intentando borrar a la mujer, reduciéndola a su función biológica. Ahora se les refiere como personas de cuerpos gestantes, ya que los hombres quieren redefinir el ser mujer a estereotipos de feminidad que pueden ser adoptados como disfraz. Y también, por otra parte, Aletia comenta, muchas gracias por la ponencia tan interesante. Quisiera preguntar, ¿cómo piensas que podríamos comenzar a romper el tabú sobre este tema con la población en general? Ok, muchas gracias. A ver, la pregunta de Sebastián no la entiendo muy bien. Yo no
creo que esté ocurriendo un borrado de las mujeres. Yo en algún momento, o más bien en varios momentos de esta ponencia, me referí como la gestante, ¿no? Número uno, para hacer saber que también hay niñas embarazadas, que también hay adolescentes embarazadas y que a ellas yo no las, yo desde mi postura no las pienso analizar como mujeres, ¿no? Sino como una niña embarazada. Y bueno, también hay otro tipo de identidades como los hombres trans que se deben de considerar, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy complejo. En este momento yo me quiero centrar, o bueno, hacer un poco de lado en esta investigación a otras identidades, ¿no? Porque creo que es algo mucho más complejo. Y bueno, ¿no? Redefinir el ser mujer. Sebastián, si a mí me preguntaras qué entiendo yo por ser mujer, no sabría qué decirte en este momento. Entonces, yo creo, número uno, que no es que se esté intentando borrar a las mujeres, pero ya se está llegando a una discusión en que lo biológico no basta para definirlas. Eso es lo que yo creo. Y de Aletia, ¿cómo piensas que podríamos romper el tabú sobre este tema con la población en general? Pues un poco lo que comentaba anteriormente, Aletia. Número uno, creo que la educación sexual es un tema muy poco analizado y que tiene muy poco interés en nuestra sociedad y que, bueno, eso se debería de empezar a combatir, ¿no? A tener educación sexual. Por ahí una vez escuché en un podcast, ¿no? Que una mamá llevaba a su niña con la pediatra y le decía, ay, ¿desde cuándo le debo de hablar sobre educación sexual? Y le decía, pues desde ya, ¿no? O sea, es algo que de alguna manera tenemos que empezar a normalizar. Yo creo en la educación, yo creo que también por eso estoy aquí, eh, pero también a dejar de vernos como ese sujeto pasivo, ¿no? En el momento en que nos embarazamos, de alguna manera ponemos nuestra situación en manos de alguien más, ¿no? Ya sea con una ginecóloga, por ejemplo. Entonces, pues a también entender que nosotras pues conocemos mejor nuestro cuerpo que nadie, ¿no? Y a partir de ese conocimiento creo que podemos empezar a hablar de muchos otros temas, entre ellos pues el aborto espontáneo. Muchas gracias. Por otra parte, nos pregunta Sebastián, ¿el sexo es binario? Muchas personas aclaman un espectro de sexos. ¿Cuál es el tercer sexo o el cuarto? Ok, Sebastián. Bueno, ¿no? Yo creo que el sexo no es binario. Un espectro de sexo, sí, ¿no? El término, por ejemplo, intersexual ahorita es como un término sombrilla que abarca a varios. Eh, el sexo no es binario porque está, bueno, esto que voy a decir, ay, como que me pongo un poco, pero está demostrado biológicamente, hay numerosos estudios biológicos que muestran que reducir los sexos a la biología es incorrecto porque hay múltiples casos en los que hay excepciones a lo que sea que quieran imponer, ¿no? Como, ya sea como mujer o como hombre, ¿no? Esto de XX, XY, a ver, no, así no pasa. Entonces, no, yo no creo que el sexo sea binario. ¿Cuál es el tercer sexo o cuál es el cuarto? No lo sé, más bien yo creo que está aquí este término que te lo dejo para que, bueno, me parece que es un tema que te interesa, ¿no? Que es el de intersexual, en el cual se abarca pues múltiples circunstancias. Muchas gracias, Adriana. Sebastián te comenta que agradece el que hayas contestado sus preguntas, comenta que lo aprecia mucho y también agradece la presentación. Y Muchas bueno, gracias. relacionado con esto,
justo algo que se habla es acerca del contexto que es necesario que exista para que se pueda dar la maternidad. Es decir, la maternidad como una decisión que va a implicar un bienestar, un proyecto de vida. ¿Qué contexto podría favorecer a su vez el aborto? O sea, ¿qué proyecto de vida podría favorecer el aborto? Esa es la pregunta. En este sentido, es decir, se necesita un contexto para que se dé una maternidad, ¿no? Por ejemplo, el que las personas pues puedan tener quizás un nivel económico adecuado, información, cierta madurez. ¿Qué contexto? De igual manera, así como se puede pensar que hay contextos que favorecen o dificultan la maternidad, el ejercicio de la maternidad, ¿qué contextos pueden favorecer o dificultar la práctica del aborto, en el caso del aborto espontáneo como algo natural o en el caso de un aborto decidido, pues justo como una decisión, como algo libre? Ok, a ver, yo creo que el contexto que dificulta la práctica del aborto, número uno, es seguir percibiendo al embrión o al feto como un asunto público, ¿no? Eh, Esto donde alguien lo tiene que tutelar, alguien tiene que ver por él. Me parece que entender que la gestación, que el embarazo es un asunto de un sujeto nada más, es muy importante para favorecer, para llevar a cabo estos procesos de manera digna, sin estigmas. Entonces, eso, ¿no? Me parece que más bien el Estado, en lugar de querer colocar leyes bajo las cuales puedes o no abortar, más bien debería de hacerse a un lado y decir cómo te ayudo, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Esas son todas las preguntas. También hay varios comentarios, mencionan pues el agradecimiento por tu ponencia. A nombre de la Comisión de Equidad, pues te agradezco tu participación, tu explicación tan clara y también sensible ante pues justo las necesidades de las personas gestantes. Te agradecemos pues tu participación y también les agradecemos a todos su atención, su participación el día de hoy. Y pues recuerden que los esperamos en las siguientes actividades del día de mañana y del día viernes dentro de pues de esta semana de la despenalización del aborto y la legalización del aborto de la Facultad de Ciencias, que pues se llevará a cabo hasta el 29 de septiembre. Entonces, pues les agradecemos su asistencia, su participación y pues nos estaremos viendo en las siguientes actividades. Muchas gracias, maestra Adriana. Muchas gracias a ti.